cuando uno da una medicación, tiene que estar al tanto de lo que da y lo que puede llegar a ocurrir con la medicación. Ojo, no es porque doy la medicación, se la doy y ya está, y me olvidé. No es así tampoco con la medicación. En este caso, del médico y la enfermera, ¿sí? Si bien el juez tiene una apreciación de la situación, en años de experiencia no es la que corresponde, ¿sí? Porque si bien uno prescribe y otro prepara, y hay responsabilidad compartida, el que más cargo lleva es quien administra la medicación, porque es el que hace la conexión entre el medicamento y el organismo. Por eso ahora vamos a hablar con este ejemplo, ¿sí? Que pasó recientemente en los juicios, eh, que quien administra la medicación conlleva más responsabilidad porque es quien hace el contacto del principio activo con el organismo, de la siguiente manera. Obviamente que después cada uno podrá tener su juicio de valor, le echará la culpa más al médico, más la culpa a la enfermera, ¿eh? Pero bueno, nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para estas cosas, ¿sí? Vivimos en un mundo en el cual los juicios por salud aumentan. O cuando uno ve Estados Unidos, ven que todo es juicio de por medio, juicio por acá, juicio por allá, que la salud, que esto, que lo otro, que se cobra, que no se cobra. Todo es juicio en Estados Unidos. Bueno, nosotros no estamos lejos de eso tampoco, ¿sí? De hecho, año tras año, año tras año, aumentan los juicios de salud. No todos salen a la luz, pero hay una estadística en la cual establece o refleja que todos los años va en aumento los juicios por salud, ¿sí? Bueno, por cirugías, por internaciones, por medicaciones, todos los años aumenta. Que no todo salga a luz es una cosa. Vamos en camino, digamos, en el que nadie va a querer estudiar porque por el miedo a ser enjuiciado. ¿Mm? Tengan en cuenta que somos humanos, podemos equivocar, pero que la equivocación, a ver, no sea por un sentido malicioso, sino bueno, por algo que ocurrentemente puede haber pasado, ¿sí? O que bueno, que se sabía o que se le dijo al paciente que podía pasar en tal caso. Cuando hablamos, cuando hablamos de las cuatro leyes del yo, o las cuatro leyes del yo médico, ¿sí? Siempre se habla de, desde el punto de que uno, vieron que en el caso del médico y de la enfermera, uno prescribe, otro prepara y otro medica. Hay dos personas involucradas en este tema. En el caso de las leyes de la medicación, dice que eso no corresponde, porque uno es quien prepara la medicación. Yo como enfermero, yo la preparo. Yo sé cómo la preparo, yo sé cómo la debo administrar, ¿sí? Porque una cosa es que yo, enfermero, con mi paciente, yo sé cómo a él, a ver, si ya lo conozco al paciente, yo sé cómo le va a caer la medicación, en qué tiempo lo puedo administrar, qué efectos adversos puede llegar a tener en el paciente, qué efectos deseados, qué efectos no deseados, porque yo preparo la medicación y yo la administro, y yo sé los tiempos del paciente. Se dan cuenta que hay pacientes que pueden tomar una pastilla, por ejemplo, un paracetamol comprimido, la pueden tomar entero. Hay pacientes que no. No todos pueden tragar una pastilla entera. Hay pacientes que necesitan que la pastilla sea triturada. ¿Se entiende? Hay pacientes que la pastilla tiene que estar diluida, bien diluida en una jeringa, no en comprimido entero, porque se atragantan. O hay pacientes que directamente el medicamento activo no es por comprimido, es por vena, ¿sí? Por suero. Entonces yo preparo la medicación y yo me encargo de administrar la medicación, porque solo yo conozco al paciente, mi paciente a cargo en ese momento. Después, ¿qué más nos dice las cuatro leyes del yo? Yo registro la medicación, porque cada vez que yo administro una medicación, en las hojas de enfermería tengo que dejar registrado qué medicación es la que se dio. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si la medicación es cada 24 horas, siempre a las 8 de la mañana, si yo registro, va a quedar registrado como que se le dio la medicación al paciente. Ahora, si yo no registré nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el de la tarde que llega y no conoce al paciente? Que no se la dio, porque como no quedó registrada, va a decir, pero no le dieron la medicación al paciente a las 8 de la mañana. ¿Se entendió? Por eso siempre se nos pide que se registre lo que se le da al paciente. O en su defecto que se marque. Hay muchas instituciones que tienen la medicación prescripta y hacia el lado tienen como cuadraditos horarios, ¿sí? Que uno va marcando o redondeando según horario que se administra la medicación. Entonces, ¿por qué es necesario registrar la medicación? Para evitar que se sobremedique a un paciente. Hay veces que el paciente se acuerda, te lo puede decir, pero muchas veces no se va a acordar qué le diste. Vamos a poner que llega a suceder un efecto adverso, por ejemplo, de alergia. El paciente va presentando un efecto alérgico. Entonces, ¿qué le causó la alergia al paciente? El antibiótico, el analgésico, el antipirético. ¿Se entiende? Es necesario saber qué es lo que se le dio para poder establecer cuál es el causante de la alergia. Ahora, una vez que uno registra la medicación, también es la responsabilidad, ¿no? Por la medicación que uno da. Por eso es necesario saber que a la par que administramos, también saber qué es lo que va a producir la pastilla en el organismo, tanto bueno como malo, tanto adverso como deseado, ¿sí? Porque así uno está preparado para lo que pueda llegar a pasar. O sea, que no nos agarre por sorpresa, así de simple. Porque cada medicación que uno da tiene su prospecto, tiene su posología, tiene su información que dice qué es lo que puede llegar en cada paciente cuando ingiere la medicación o se le administra la medicación. Por eso, como les decía al principio, no es solamente dar la pastilla, dar el inyectable, dar la medicación o el jarabe, no es solamente eso. Es necesario estar preparado para más cosas en lo que respecta a medicación. Bueno, continuamos. Bueno, por ejemplo, en las formas de administración o en las vías de administración, por ejemplo, en la enteral oral, ¿sí? Es la más habitual, la más recurrente, ¿sí? Es la que todas conocemos también, la que se da mediante vía oral, ¿no? Que se ingiere por vía oral y va obviamente a través de todo el tracto digestivo. Y bueno, después tendrá el principio activo en el estómago, en el intestino, en algún lugar en el cual la pastilla sea o tenga sus captadores, ¿no? De activación. Nos dice que el medio oral es una vía de administración, pero es lenta en su efecto. Aproximadamente cada pastilla suele demorar entre 15, 20 a 30 minutos o más en hacer efecto. O sea, si yo tengo mucho dolor y me tomo una pastilla, no me va a hacer efecto al minuto ni al segundo. Por lo menos tengo que esperar media hora o aproximadamente media hora para poder notar los efectos de la pastilla. Si lo hace también. Porque tengan en cuenta que pasa todo un proceso de absorción en el organismo que lleva su tiempo. Y que haga efecto sobre todo, ¿no? Y pasa por el efecto del primer paso también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, la pastilla en sí cumple un rol, ¿no? Porque hablamos por ejemplo, del paciente que tiene dolor, ¿no? Si el paciente tiene dolor y tiene mucho dolor, yo no voy a darle por vía oral. Se lo tengo que dar por otro medio que sea más rápido, como Claro. la vía endovenosa, que actúe en segundos, minutos. En este caso son para tratamientos que no son de emergencia o urgencia. Sí, son tratamientos más prolongados. ¿Mm? Ujú. Por ejemplo, no sé, los pacientes diabéticos que en las mañanas toman su metformina, ¿no? Porque es un tratamiento en el día, lento. O los pacientes que sufren de tiroides,
que toman la T4, La y que lego- claro, que eso regula durante el día. sí. Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una situación típica o atípica, la pastilla siempre va a ser el medio más lento con respecto a la reacción que yo quiero del medicamento. ¿Sí? Ujú. Y bueno, tampoco, ¿no? A ver, muchas veces está la lógica, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La lógica en que si yo tomo una pastilla, me hace bien. Si tomo dos, me va a hacer mucho mejor. Y no es así tampoco, ¿se entiende? O porque tomo tres o cuatro, el efecto es mucho mejor porque tomo dos, tres, cuatro pastillas, cinco pastillas. Y no es así. Porque también cada pastilla tiene una concentración diaria. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, el diclofenac, que era para el dolor. La dosis diaria recomendada según laboratorio, según farmacología, tal, tal y tal, es 150 miligramos diarios. No sé si lo sabían todos. Las pastillas suelen venir aproximadamente de 75 miligramos. O sea que con dos pastillas yo ya cumplí. Con dos de 75 miligramos, que me hacen una sumatoria de 150 miligramos en total, ya cumplí la dosis diaria recomendada. Si yo me paso de esa dosis recomendada, ¿qué va a pasar en el organismo? Voy a crear una alteración del medio interno, renal, vascular, irritación del estómago, del intestino, sangrado. Todos los efectos adversos van a empezar a llegar más rápido en cascada, Ujú. porque no respeté la dosis diaria recomendada. Por eso, no es porque una pastilla me hace bien, yo tengo que tomar en grandes cantidades para que me sea mucho más rápido el efecto. No es así la cosa. No funciona esa obviedad en el mundo de la medicación. ¿Sí? O no porque, a ver, porque tal persona que tenía gripe o estaba congestionada tomó un antibiótico y le hizo bien, yo no voy a ir a preguntarle a esa persona qué tomó para yo tomarlo también. Porque no sabemos si también, a ver, esa pastilla me va a hacer bien o no. Pero como lo tomo el otro, lo tomo yo. Y no es así. Cada cuerpo es distinto, cada enfermedad es distinta, cada sintomatología es distinta, y no lo que te hace bien a vos me va a hacer bien a mí. Ojo, cada persona tiene su tratamiento único, tanto en dosis, en horarios, ¿sí? O en formas de administración de la medicación. Pero bueno, pasa muchas veces y lo van a ver con sus familias o lo van a ver en su entorno más cercano, que uno tiene una afección o una dolencia y que hace para la farmacia y se pide algo para lo que necesita. Y no es así, no es tan así. Que por ahí puede resultar de alguna manera bien, o sea, nos puede resultar en ese momento perfecto, pero a futuro vamos creando una complicación interna en nosotros. Por eso es que la vía de administración oral es más lenta. Contraindicaciones. Bueno, cuando es oral, las contraindicaciones suelen ser, al ser por vía digestiva, que el organismo presente una devolución, ¿no? Vómitos, que pueda haber problemas gástricos o intestinales. Bueno, no hace mucho, años atrás, estaba de moda lo que era la aspirina, Sí. habrán visto. Tenía dolor, me tomaba aspirina. Tenía congestión, me tomaba aspirina. Tenía problema de corazón, me tomaba aspirina. Toda aspirina. Era mágica la aspirina. Y de repente desapareció. Ya dejé de ver comerciales en televisión que digan aspirina, dejé de ver. Como que la aspirina no, ¿qué pasa? No va más la aspirina ahora. O se terminó. A ver, O ¿qué es lo que hepatagina te daban mucho también, ¿viste? En el tiempo de claro. antes. Ajá, pero ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿por qué desaparece una pastilla de ser tan famosa? Después se deja de administrar o se administra con más precaución. Porque nos vamos dando cuenta que esa medicación en Claro. abundancia causa consecuencias adversas. En el caso de la aspirina, por ejemplo, lo que causa o causaba o sigue causando son úlceras o hemorragias gástricas. Sí. ¿Entendió?
O sea, está bien que la aspirina me haga bien para el dolor, está bien que la aspirina me ayude en ciertas cosas, en congestión, en la gripe, pero la abundancia de medicación en el organismo produce, sobre todo la aspirina, hemorragias gástricas, que después está vomitando sangre. Y no sé por qué, si solamente me tomé una pastilla de aspirina. Es por eso. ¿Mm? O lo mismo que la novalgina, o la dipirona, como la conocemos. Porque en su tiempo fue buena, 90 me parece, y después de repente se dejó de dar, o ya no se daba tanto, porque se dieron cuenta que la abundante toma de medicación de tal medicamento producía deformaciones en los bebés, o en los fetos, bueno, antes de nacer. Entonces, toda medicación es buena hasta que con el tiempo se dan cuenta que sus efectos adversos son más de lo que se esperaba, ¿no? Un tiempo también estuvo de moda, bueno, sigue estando de moda por ahí el ibuprofeno, ahora está de moda el paracetamol, pero bueno, todo conlleva un tiempo para poder ser estudiado y ver qué efectos adversos lleva. No es inocente un paracetamol de por sí, ni un ibuprofeno. Por eso siempre se dice que consulte a una persona que está preparada, porque va a saber decirte la dosis exacta, los tiempos exactos, cuándo sí y cuándo no dejar de tomar. No es porque me hace bien, lo tomo todos los días, ¿se entiende? Porque toda medicación tiene un tiempo de tratamiento, tiene un tiempo de dosis. No es que lo puedo tomar todo el año la medicación. Hay medicamentos que te dicen solamente una semana y nada más, y no tomes más de eso. Hay otros que te dicen tomarlo una vez por día y una vez por día y nada más, y que hacen otros toman 2, 3, 4 por día, y no es así. O con mucho líquido, mucha agua. Exactamente, otros toman con toman con saliva nomás. ¿Se entiende? Sí. La medicación no es un juego, y tampoco es el simple hecho de dar solamente. ¿Mm? Hay que tener en cuenta muchas cosas para dar una pastilla. Pareciera simple, pero bueno, sí. Sí, en una medicación también se le puede dar también una parte de la mitad, ¿no? Uno de día o Sí, otro sí, de noche, ¿o no? Líquida también claro. podría volverse, Sí, ¿no? según la dosis. Como les decía, hay dosis, por ejemplo, un Alplax, ¿no? Hay, el Alplax suele venir. Porque a mí antes me sabían administrar así, por ejemplo, me daban fenobarbital, sí, me daban fenobarbital y me decían la mitad la mitad uno de día y el otro de noche. Sí, sí, bueno, exactamente. Hay medicaciones que por su presentación vienen de un solo gramaje, ¿no? Por ejemplo, miligramos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, el médico te va a decir, bueno, no hace falta que tomes 1 gramo en la mañana. Toma, ¿sí? 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos de noche, ¿sí? Por eso, no porque la pastilla venga en una presentación, me la tengo que tomar entera la pastilla. A veces no se requiere así. A veces es necesario poder fraccionarla para que haga un mejor efecto o una mejor concentración sobre el efecto activo que uno quiere en el organismo. Hay miles de maneras de ingerir una medicación. Pero bueno, siempre es necesario consultar con alguien que esté en el tema, o que sabe, o que tuvo experiencias para darse cuenta de que si está bien o mal lo que uno hace. Después, bueno, en lo que respecta a lo que es oral, dice que puede haber lesiones bucofaringeas, sangrados, problemas deglutorios o estado de inconsciencia, ¿sí? Porque hay medicaciones que en la abundancia no es que es mejor, sino que es peor y alteran el medio interno. ¿Mm? Después, a ver, las ventajas. Las ventajas de la administración oral, obviamente que es mucho más fácil, mucho más cómodo, ¿sí? Es más Profe, práctico. perdón que le interrumpa, pero yo tengo entendido que hay fármacos que no te deterioran tanto las paredes del intestino o del estómago, sino que son más caras por ese caso que no te perjudica tanto en el medio interno, en ese caso. Pero esos fármacos, tengo entendido que son más caros simplemente por ese caso de que te cuidan en el caso de los efectos adversos. La pared gástrica, sí, puede ser que hay algunos que tengan menos nocividad, pero Sí. a la larga el tema es la concentración del medicamento, ¿sí? Puede ser que 1 o 2 pastillas no te causen hemorragia,
pero cuando seas crónico, sí te lleva a causar hemorragia. ¿Cómo lo Porque lo he llamó, visto como profe, a ese tipo de fármacos? nocivos. Ah, O listo. sea, tiene un efecto deseado, que es el que quiere. Por ejemplo, a ver, uno toma antibióticos, ¿no? Vioral, ¿sí? Uno dice, bueno, lo compro de la mejor marca. Y yo sé que la mejor marca tiene mejores efectos deseados y menos efectos adversos. Claro, Pero el tema no es el tomar una o dos pastillas. El tema es que cuando yo tengo un tratamiento continuo, a la larga esa concentración de medicación va a causar un daño en el organismo. Algunos más, algunos menos. No, tampoco no depende de la pastilla, depende del organismo que uno tiene. Hay organismos que son mucho más fuertes, ¿sí? Entonces no sufren tanto el efecto adverso. Hay otros que toman un antibiótico y ya están con diarrea, con náusea, con vómito, por solamente tomar claro. un poco de antibiótico. ¿Entiendes? No tanto va a depender de la acción, sino también del organismo que uno tiene. Cómo es la farmacodinámica o la farmacocinética que va a producir el medicamento en el cuerpo. Claro. No porque sea mejor es Gracias. mejor, Ah, sino listo, porque listo. sea mejor es mejor, ¿m? Sino el tema es la prolongación de la administración del medicamento. Ahora, después, bueno, puede ser que al ser vía oral sea más seguro y más práctico, puede ser, hasta ahí. ¿No? Porque, a ver, vieron lo que es efervescente, ¿no? Porque es una pastilla efervescente y uno no sabe que existían las medicaciones efervescentes, se va y se la toma entera, esa pastilla gigante. Y el paciente se atora y se atraganta porque pensaba que tenía que tomar entera la pastilla. Y no es así. Mm. ¿Mm? Pero me parece que Por esas eso, efervescentes, más que todo, hay otras que dicen que son para te dan vitaminas, por ejemplo, vitamina A, sí, que son C, pastillas como el gigantes. comercial que sale en la Exacto, que tele. son pastillas, ajá, que son pastillas gigantes y no porque la fracción o la parte en 3, en 4, en 5, en 6, en la granule, deja de tener el mismo efecto, tiene el mismo efecto, sino que, bueno, una pastilla grande es mucho más difícil de tragar. Hay pacientes que tienen problemas de glutorios y les va a costar eh, tom- tomar una medicación. Como les digo, no simplemente es dar la medicación, sino también conocer al paciente, ¿no? Conocer y verlo. Si realmente puede tragar ese tipo de pastilla gigante, o más grande, o más chiquita, o más grande, o si es sublingual, o si es oral. ¿M? Cuando digo sublingual es que se derrite en la boca, ¿sí? Debajo de la lengua. Bueno, y en caso de la intoxicación por medicación, que también puede ocurrir que tome 2 o 3 pastillas y produzca una intoxicación gástrica, digamos, el medio para extraerla es mucho más rápido cuando es oral, ¿no? Se hace un lavado gástrico y se extraen los principios activos del estómago, todo lo que se pueda. Se lava, un lavado gástrico. También puede ser nocivo porque puede interactuar con otros medicamentos también. También, sí, sí, o Sí, potencian otros tipos de efectos adversos. Sí, también, todo puede ocurrir, todo. Pero es necesario saber en detalle, claro. en la medida de lo posible que se pueda, saber qué efectos son, para que Sí. así no me agarren por sorpresa. ¿Entiendes? Es necesario saber qué efecto bueno Produce. tiene, como el malo, como los adversos, como los que potencian. Todo. Todo es necesario saber. Mientras más conocimiento tiene uno, más va a actuar rápidamente y mejor, Claro. en el caso que llegue a pasar. Bueno, hablábamos de sublingual, que también son pastillas chiquititas, muy finitas, muy chiquititas, que muchas veces uno dice, bueno, la pastilla chiquita se la toma vía oral con vaso de agua. Y no es para tomar vía oral, es para tomar vía oral, pero se deja debajo de la lengua. Debajo de la lengua, esa pastilla se diluye, se disuelve y se absorbe a través de ¿m? A través ahí de los De las puntos activos de papilas. absorción, las papilas, exactamente. Entonces, no porque es pastilla, tiene que ir sí o sí al medio gástrico. Acá nos damos cuenta que también existen pastillas chiquititas, muy finitas, que son sublingual, tienen otra forma de absorción. ¿M? Y no hace falta agua acá. Y bueno, y acá nos dice que una ventaja de esto es que no pasan por el hígado, o sea que no alteran el hígado y Como la no lo aspirineta. contaminan tanto. Las aspirinetas, hay aspirinetas, hay, por ejemplo, ansiolíticos que son
también sublinguales, hay analgésicos sublinguales, ¿eh? Pero por eso, cuando vemos una pastilla, hay que estar seguros cuál es su forma de administración, ¿sí? O su dosis también. Bueno, contraindicaciones. Ahora, si bien pareciera mucho más bueno, a través del modo sublingual, nos dice que la abundante toma o administración sublingual causa irritación en la mucosa gástrica. Por eso, a ver, mientras sea 1, 2 o una semana el tratamiento, no hay problema. El tema es cuando es en abundancia, o son muchos días o muchos meses, ahí es donde se produce el daño. Tengan en cuenta que es un químico, ¿sí? Si bien es un químico con un efecto deseado, muchas veces la mayoría de las medicaciones tienen más efectos adversos que deseados. Muchas veces. Solamente que no lo leemos o no lo sabemos, que es distinto. Pero bueno, por eso estamos aprendiendo hoy que toda medicación es buena en sí, pero teniendo en cuenta los puntos adecuados de la administración, ¿no? Del efecto adverso, el efecto no deseado, de lo que puede llegar a potenciar, si produce alergia, no produce alergia, si actúa rápido, no actúa rápido. Todo eso hay que saber. O también, bueno, ¿no? Protectores gástricos también. Claro, existen protectores gástricos como el omeprazol o el taural o la ranitidina que van a ayudar a contrarrestar los ácidos gástricos. Pero también, en abundancia, hacen mal, ¿sí? No es que puedo tomar siempre la pastilla todos los días por un año y no también me va a ayudar en lo que quiero. Pero por otro lado, hay efectos adversos que no los conocemos o no los hemos leído. Pero todas en sí a la larga producen efectos adversos, si no están bien reguladas por alguien que sabe. Cuando hablamos de sublingual, como decíamos, si bien es bueno, es más rápido, cuando es prolongado, también produce daño, ¿sí? A ver, seguimos esto. Bueno, acá también tenemos, por ejemplo, el supositorio. Sí, el supositorio que también viene más, digamos, no viene en comprimido ni en cápsula, sino viene de otra forma de presentación, ¿sí? Que cuando es una administración rectal, o a través del supositorio, habitualmente, por lo menos yo no lo he visto mucho en adultos, por ahí más en niños. Pero bueno, no porque venga sellada en un blister, tiene que ser vía oral, ¿eh? No es otra manera a través del cual también se inserta medicación. Como les digo, el tema es cuando se da muchos días, mucho tiempo y repetidas veces. Mientras sea un par de veces no hay problema. El tema es cuando es constante la administración de la medicación. Porque, a ver, ¿qué contraindicaciones pueden llegar a tener? Dolor, irritación, taquicardias, hemorragia, fisura. O sea, no por ser medicación es inocente en sí la medicación. Tiene muchos efectos adversos. Otra cosa es que no la conozcamos o que no la hayamos pasado por eso. Pero vieron que aún por distintos medios por el cual se administra, tienen complicaciones a la larga, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de medicación rectal, también se está hablando de otro medio de inserción o de administración, y bueno, también hay que estar preparados para los efectos adversos que pueda llegar a tener. Taquicardia porque lesiona a veces el nervio vago que está en las paredes del recto. Sí, o por el dolor también. También. El dolor de la irritación. Es decir, a ver, puede haber muchos efectos desencadenantes a partir de una cosa. O por la hemorragia, la infección. Por eso, todo tiene que estar controlado. Todo. En la actualidad hay muchos médicos que cuando prescriben una medicación, escriben al lado de la medicación: inicia fecha 5 del 10. Termina 17 del 10, por ejemplo. Para poder estar al tanto de cuándo empezó y cuándo va a terminar.
¿Se entiende? Para que esté siempre latente en la hoja de indicación médica cuál es el tiempo del tratamiento de la pastilla. Para que nadie se olvide. Por eso, todo tiene un tiempo. Todo. A ver, continuamos. Profe, cuando se termine la conexión, ¿nos conectamos enseguida o...? Nos damos también otra vez 15 minutos para yo poder grabar, ¿sí? Buenísimo. Porque si no, no me deja grabar. Digamos, hasta que codifique todo y se transforme, hay un tiempo. Y así yo lo puedo grabar y después lo puedo subir. Después ¿Cuántos tenemos otra módulos forma. más son, profe? Uno más. Uno más. Sí, uno más. Después tenemos otra manera que es la vaginal, que es a través de los óvulos. Muchas veces va a haber muchas personas que no conozcan qué es un óvulo o cómo viene presentado un óvulo. Uno cuando dice óvulo se imagina algo dentro de la sangre y que va y que viene, y no es tan así. En parte sí, pero la presentación suele venir en una caja, parece una cápsula blanda, ¿no? Y alguien que no conozca, ¿qué va a hacer? Se lo va a dar vía oral al paciente. Y ha ocurrido y va a ocurrir, calculo, muchas veces. Pero sepan que no porque viene en un blister, no sé si ven la imagen, ¿sí? Tampoco es un supositorio, que pareciera ser un supositorio también. Pero si no leemos y damos por obvio algo, posiblemente la administración sea errónea, como se administra. Por eso siempre es bueno saber que lo que uno administra, cuál es la forma de administración que corresponde.